A continuación resolveremos un ejemplo referente a las propiedades coligativas de soluciones. Específicamente, trataremos un ejemplo en el cual ocurre el descenso en el punto de congelación o descenso crioscópico de una solución. El ejemplo dice lo siguiente: calcular el punto de congelación del solvente de una solución que contiene 36 gramos de glucosa de fórmula molecular C6H12O6 disueltos en 400 gramos de agua. Vamos entonces a resolver el presente ejercicio. Nos indican que el soluto viene a ser entonces la glucosa y el solvente viene a ser el agua. Por tanto, escribimos que el soluto es el C6H12O6 y el solvente H2O. Nos piden hallar el punto de congelación del solvente en dicha solución, es decir, la temperatura de congelación de la solución, que la obtendremos en unidades de grados centígrados. Nos indican además los gramos de soluto, es decir, los gramos de glucosa, igual a 36, y los gramos de solvente, que son iguales a 400 gramos de agua. Como estamos trabajando la propiedad coligativa del descenso del punto de congelación, recordemos que es conveniente trabajar las unidades de la cantidad de solvente en unidades de kilogramos. Por tanto, pasamos el valor de 400 gramos de agua a kilogramos de agua multiplicando por 1 kilogramo, que se relaciona con 1000 gramos de agua. Cancelando las unidades de gramos de agua, obtenemos el valor de 0,4 kilogramos de agua. Por tanto, escribimos este valor también como dato del problema: 0,4 kilogramos de agua. Como estamos considerando el descenso crioscópico, es importante entonces consultar en tablas los valores de la constante crioscópica y de la temperatura de fusión o congelación normal para el solvente, en este caso para el agua. Y luego de consultar en tablas especializadas, tenemos que el valor de la temperatura de fusión o temperatura de congelación normal del solvente es igual a 0,0 grados centígrados, en tanto que la constante crioscópica o constante del punto de congelación es igual a 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto para el solvente, que es el agua. Debemos tener presente lo siguiente: la glucosa se puede considerar como un soluto no volátil y no disociable. Por lo tanto, las moles totales de soluto corresponderán a las moles de glucosa presentes como moléculas neutras en solución. Decimos entonces que las moles de glucosa C6H12O6 son iguales a las moles de soluto, ya que no ocurre disociación, y las moles de soluto son iguales a la cantidad en gramos del soluto sobre la masa molecular del soluto. En esta expresión reemplazamos el valor de la cantidad en gramos de glucosa como soluto, 36, sobre la masa molecular del soluto, que la determinaremos a continuación. Tenemos que la masa molecular del soluto igual a la masa molecular de la glucosa es igual entonces a 6 átomos de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12, más 12 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más 6 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Y esto nos da los valores de 6 por 12 es 72, más 12 por 1 es 12, más 6 por 16 igual a 96. Y finalmente obtenemos el valor de 180 gramos de glucosa por cada mol de glucosa, valor que corresponde a la masa molecular de la glucosa, el cual escribimos en la expresión que estamos desarrollando como 180 gramos del soluto sobre mol del soluto. Cancelamos entonces las unidades de gramos del soluto y obtenemos 36 sobre 180, que nos da el valor de las moles de soluto igual a 0,2 moles de soluto C6H12O6. Debemos tener presente el proceso que se lleva a cabo. Debemos determinar la temperatura a la cual la solución se congela. Propiamente hablando, son las partículas de solvente las que se van a unir generando la solidificación de la solución.
Recordemos que cuando analizamos el descenso en el punto de congelación estamos estudiando el efecto que causa la presencia de un soluto no volátil en cuanto al valor final requerido para solidificar una solución. Continuando entonces con los cálculos para determinar la temperatura de congelación de la solución, vamos a determinar ahora la molalidad de la solución. Determinemos entonces la molalidad de la solución. Tenemos que la molalidad de una solución es igual a las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Tenemos ambos valores, los cuales reemplazamos 0,2 moles de soluto sobre 0,4 kilogramos de solvente, que recordemos que es el agua. Y eso nos da el valor de molalidad igual a 0,5 moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Con el valor de la molalidad obtenido, así como de la constante crioscópica, podemos entonces determinar el descenso crioscópico, es decir, delta de T sub C, que es igual entonces a la constante crioscópica por la molalidad. Reemplazamos valores en esa expresión y tenemos 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto, que multiplica el valor de 0,5 moles de soluto sobre kilogramo de solvente. Cancelamos las unidades de kilogramos de solvente y moles de soluto y obtenemos entonces que el descenso crioscópico es igual a 0,93 grados centígrados. Podemos entonces determinar el punto de congelación del solvente en la solución o simplemente el punto de congelación de la solución, recordando que el descenso crioscópico o descenso en el punto de congelación es igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. De esta expresión despejamos la variable temperatura de congelación de la solución y tenemos que esta es igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos el descenso crioscópico o cambio en la temperatura de congelación. Conocemos ambos valores. Tenemos la temperatura de congelación del solvente puro así como el descenso crioscópico y reemplazamos dichos valores en esta expresión. Tenemos entonces 0,0 grados centígrados menos 0,93 grados centígrados. Y esto nos da el valor de la temperatura de congelación de la solución igual a menos 0,93 grados centígrados, que es entonces la temperatura a la cual se solidificará o congelará la solución. Observemos que el punto de congelación de la solución acuosa que contiene glucosa, es decir, de menos 0,93 grados centígrados, es menor que el punto de congelación del solvente puro, que es de 0,0 grados centígrados. De este modo hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente al descenso del punto de congelación como propiedad coligativa de soluciones.